Se está prohibiendo la llamada. Buenos días a todos, muchas compañeros y compañeras de ITCC, toda la comunidad académica de ITCC que se está sumando, alumnos, docentes, administrativos, muchas gracias por atender a este llamamiento. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de pláticas de este programa que se llama Ruta por la Libertad. La verdad que estamos muy agradecidos y contentos con toda la información que se está generando, con toda la dinámica de trabajo que se está llevando a cabo dentro de lo que son las instalaciones de ITCC. Afortunadamente, bueno, la tecnología nos permite hoy día tener un mayor acercamiento y no solamente un mayor acercamiento, sino también un mayor alcance. Entonces, como decía, pues vamos a continuar con los trabajos. Y le voy a dar el paso a el licenciado José Manuel Musaleno Maldonado para continuar con las pláticas de Ruta por la Libertad. Estimado José Manuel, pues muchísimas gracias, nuevamente bienvenido, y pues sin más preámbulo, continuamos con las actividades de este programa de Ruta por la Libertad. Muchísimas gracias y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias a todos quienes se están conectando ya a esta sesión en vivo. Bueno, pues primero que nada agradecer, por supuesto, a las autoridades de esta hermosa casa de estudios, el ITCC, acá en Reynosa, Tamaulipas. La verdad es que hemos estado muy bien en cuanto a vamos a decirlo así, lo que viene a ser la cercanía con su plantel, con sus autoridades. La verdad es que hemos estado bien recibidos, que es la palabra correcta. Nos hemos sentido muy galardonados de poder estar con todos ustedes, ya diferentes grupos que nos han acompañado durante los días que pudimos estar de manera presencial. Esto que es la virtualidad, pareciera que, vamos a decirlo, vamos a proyectarlo como algo difícil, pero no, ya de alguna forma en su momento la pandemia incluso nos proyectó a que este tipo de actividades pues pudieran ser, y ya de alguna forma estamos acostumbrados a ello. Sin embargo, volver a regresar, volver a la virtualidad siempre es complejo, siempre trae sus temas, por lo cual si alguien ingresa, bueno, le pediremos que silencie su micrófono, sobre todo para evitar un poco las interrupciones, y si ustedes gustan ir dejando sus comentarios, bueno, pues también los pueden ir dejando en el chat o directamente para que no dejemos hasta el final las preguntas, pues con muchísimo gusto las estaremos leyendo. Yo la verdad es que estaré en la presentación, sin embargo tengo mi celular aquí al lado con el video activo para que si ustedes dejan alguna pregunta, algún comentario o alguna opinión en general, yo las pueda leer, ¿vale? Entonces, bueno, regresando con la idea principal, agradecerle a las autoridades del ITCC, al profesor Ángel Patraca y a todos los directivos de las distintas unidades, y también, por supuesto, pues al rector que muy gustosamente y muy amablemente pues nos recibió con esta comitiva, con esta primera reunión que tuvimos con él cuando cortamos el listón. La verdad es que algo tan importante y significativo no habíamos tenido en otra universidad, lo cual habla pues justamente de la aceptación y de la posibilidad, ¿no?, de recibimiento de la Ruta por la Libertad. Estamos desde Quibernos, desde Es Libertad México, y por supuesto desde el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, pues muy agradecidos con estas muestras de deferencia que han mostrado para conmigo, pero por supuesto sobre todo para con el proyecto, que es lo más importante, el proyecto. Bueno, entonces sin más preámbulos, justo voy a permitirme ya poner la pantalla completa, y si ustedes así me lo aceptan, vamos a dar inicio formalmente a la sesión del día de hoy. Trataré de ser lo más pulcro posible en el sentido de no utilizar demasiados mexicanismos. Soy de la Ciudad de México y eso implica que de alguna forma a veces utilice ejemplos muy chilangos. Si es el caso, pues me lo disculparán ustedes, pero estoy bajo la circunscripción territorial que me define. Soy de la capital de la Ciudad de México, entonces, bueno, diría el maestro Jean-Paul Sartre, soy yo y mis circunstancias, y bueno, mis circunstancias son esas. Me disculpo antemano por la utilización extrema de chilanguismos, por así decirlo. Bueno, la Ruta por la Libertad justo es esta búsqueda por reconocer algo tan valioso como la libertad, pero bajo todos los principios ético-morales de responsabilidades que conllevan. Sin embargo, la libertad per se no se puede entender
sino a través del campo fértil que representa también la política. Y piénsese en política no solamente como la posibilidad de tener un puesto de elección popular. De hecho, esa forma de pensar la política es de las últimas que nos interesan en realidad. La política va más allá, la política como campo de acción social, la política como forma de intervención ciudadana, la política como tierra fértil para la decisión y la toma de estas decisiones, lo que nosotros conocemos como la colectividad, el vínculo con nuestros propios vecinos, con nuestros propios aliados y a partir de ello tomar decisiones en pro de la propia comunidad, si usted me lo permite, pues incluso dentro de la sociedad. Bueno, antes de comenzar, me gustaría hacerles partícipes de un pequeñísimo cuadro. Pequeñísimo no porque sea menor, sino porque con este vamos a iniciar nuestro análisis. La presentación que hoy les traigo, todas son con obras de arte, entonces una de las cosas que yo decía hace más de 10 años es, si usted se aburre de mi voz porque solo tener una voz muy normal, muy simple, bueno, pues usted podrá ver el cuadro y con eso un poco distraerse tal vez de las cosas que yo esté diciendo y más valdría la pena que vea los cuadros y no necesariamente el video donde yo estoy apareciendo. Este primer cuadro siempre lo pongo porque cuando uno entraba a las sesiones, cuando uno no conoce al ponente, en este caso, algunos de ustedes no me conocen porque sé que están invitados también desde el campus de Apodaca, a quienes, por cierto, les mando saludos y esperemos en un futuro no muy lejano podernos encontrar de manera presencial. Créanme que desde la ruta haremos lo posible por estar por allá en Nuevo León. Pero bueno, la virtualidad ahora nos apoya para poder estar más cerca. Este cuadro siempre lo pongo porque cuando no conoce uno al ponente, y de hecho, cuando incluso googleamos su nombre y no aparece más que nada, siempre uno dice, bueno, ¿qué me va a venir a mí a decir este joven o este señor o como me quieran decir? Y este cuadro me llena de mucha dicha ponérselos porque nos convoca a una muy sincera reflexión y es no ser herméticos. Cuando uno llega a un nuevo lugar y conoce nueva gente, y esta gente además está participando con una conferencia como la del día de hoy, que en realidad es una plática más que conferencia, es una charla entre amigos, entre pares. Siempre se pregunta uno, bueno, ¿qué me va a enseñar a mí de la Ciudad de México, no? Bueno, no seamos como el ángel caído del magnífico autor Cabanel, no seamos cerrados, no seamos herméticos, estamos siempre con el hombro en la mirada, como diciendo poca receptividad, en fin, ¿no? Estamos muy herméticos, diría Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que el mexicano, oh pobre de ellos, porque solo salen a gritar un día para callar los otros 364 días, es decir, solo gritamos el 15 de septiembre, viva México, y callamos los otros 364 días. Entonces, no seamos así, la invitación profunda es que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, con gusto, por supuesto, lo pueden dejar en el chat, yo encantado de leerles, porque ya verán al final de la sesión que más aprendo yo de ustedes que ustedes de mí. La verdad es que el conocimiento, si es que existe, es un conocimiento porque se vuelve dinámico, porque se vuelve de pares, no nada más porque se vuelve un soliloquio o un monólogo, donde uno se encuentra a sí mismo y habla para sí mismo, eso nada más es información. Cuando se crea conocimientos, cuando esta información que yo poseo, la podemos debatir, la podemos analizar con los demás y entonces sí trataremos de formar este conocimiento, porque el conocimiento se entiende, y me quedo con esto, cuando se hace a través de la red. La red es justo cuando nosotros podemos compartir aquello que sabemos con los demás y entonces sí, formamos un conocimiento nuevo. Bien, para esta sesión necesitamos quitarnos las máscaras. Es decir, esta sesión busca una profunda reflexión sobre lo que es la libertad. Pero antes de hablar de libertad, antes de hablar sobre consideraciones incluso filosóficas, si la libertad es previa a un estado, nación, a un gobierno, o si la naturaleza de la libertad es íntimamente personal, individual,
que le pertenece al humano por el simple hecho de ser humano, antes de hablar de todas estas consideraciones filosóficas, necesitamos innegablemente quitarnos la máscara. Vivimos hoy en una sociedad convulsa, en una sociedad compleja, difícil, que si usted escucha a cualquier científico social o natural, le va a decir que se puede definir a través de procesos multifactoriales, ¿no? Esta palabra que en ciencias sociales nos gusta mucho, la multifactorialidad. Pareciera que todo se define a través de la multifactorialidad, pareciera que hoy todo se define a través de un relativismo, pareciera que hoy todo se define a través de diversos aconteceres. Sin embargo, esta misma definición suena muy insignificante, suena muy baladí, porque cuando uno le pregunta a una persona, digamos, muy echada para adelante, oye, ¿cómo explicas este proceso tan complejo? No, bueno, es que se requiere una multifactorialidad y los hechos y los acontecimientos, pero pues no me explicas absolutamente nada. Vayámonos al origen, a la fisis, dirían por ahí mis profesores. Vayámonos a la fisis de esa cosa de la que se habla. Vayamos al análisis. El análisis, recuerde usted, no es sino desarticular al todo en sus partes y analizar cada una de las partes para poder comprender el todo. Si usted ha seguido la filosofía y sobre todo la psicología Gestalt, la filosofía y la psicología Gestalt dice que la suma de las partes es más que el todo, ¿no? Supongamos que usted divide un objeto en 10 partes y si suma las 10 partes, esta psicología te dice que no te va a dar otra vez el todo, sino que te va a dar más que el todo. Esto yo sé que es como que medio raro porque tú dices, bueno, si yo sumo las 10 partes, en principio me daba el origen. Pues no, resulta que no, resulta que si sumas todas las partes te da más. Bueno, esto es a lo que yo le llamo dinamismo, es decir, si nosotros tratamos de analizar la libertad bajo un único principio, es como decir que la libertad es única, y no es cierto, la libertad es dinámica. ¿Por qué? Porque el concepto, los conceptos, y esto me parece interesante para podernos quitar de una vez por todas las máscaras, los conceptos solo se articulan en las sociedades en donde viven los conceptos. Vuelvo a repetirlo. El concepto solo vive, el concepto solo tiene sentido ahí donde el concepto existe, ahí donde el concepto se utiliza. Por ejemplo, en otrora había una palabra para describir a una persona propensa al vicio en cuanto al alcohol, ¿no? Ahora decimos alcohólico o borracho, la palabra es borracho. Bueno, pues resulta que en otrora la palabra borracho no tenía sentido. Y la palabra que se utilizaba, el concepto que se utilizaba era el concepto beodo, con B grande. Y si usted se remite al diccionario y busca la palabra beodo, va a ver que es un sinónimo de borracho. Bueno, el concepto beodo tenía sentido allí donde existía el sentido mismo o la utilización de este en el siglo que se utilizaba o en el siglo en el que se empleaba. Pero hoy la palabra beodo, hoy el concepto beodo no tiene sentido para nosotros, sino para poesía o sino para textos clásicos. Y justo ese es el problema que tenemos con el tema de libertad. ¿Por qué? Porque pareciera que el concepto libertad, el concepto base, se ha entendido a través de todos los siglos cuando no. Es decir, el concepto libertad no es un concepto único, no es un concepto que esté ahí inmaculado en letras de oro y que se entienda solamente un único sentido, una única forma, una única sentencia, sino que ha cambiado a través de los siglos. Por eso es importante, y pongo este cuadro, quitarnos las máscaras, como el cuadro de Gaetano Cherchi, porque justo el término de libertad tiene sentido ahí donde los dinamismos existen. Ah, está chico. ¿Qué le pasó? A ver, vamos a agrandarlo. ¿Ustedes pueden verlo grande? Ya lo agrandé. ¿Por alguna razón no se vuelve grande? ¿Será que continuemos así o lo agrandamos? ¿Sí? Voy a cerrarlo y voy a volverlo a poner para que valga la pena el cuadro. Denme un minuto. Denme un minuto, por favor. Déjame tomar una captura de pantalla, sí. Sí.
Déjame tomar ese. Oh, está genial esto. Déjame tomar esa captura, por favor. Sí. Ok. A ver. Toma, una, dos. Grabando. Listo. Listo, aquí nos tomamos una. Que está quedado genial. Listo. Bueno, por ahí me decían que no se escuchaba. ¿Ya me logran escuchar? Sí, se Sí. escucha bien. Listo, muchas gracias. Ahora mismo no estoy proyectando nada, no se preocupen. La quité porque me decían que no se veía grande y vale mucho la pena ver los cuadros de forma máxima. Entonces, voy a volver a compartirles la pantalla, toda mi pantalla, y ustedes me indican si ya pueden ver los cuadros de manera total en su pantalla. Ya se puede ver, me parece que ya. Ahora sí ya, entonces me voy a adelantar a donde estábamos. Estábamos justamente en la máscara, porque habíamos dicho que voy a quitar ahora mi cámara de acá para que no se vaya a ir el internet. Listo, ahora sí ya. Estábamos diciendo que los conceptos solo tienen sentido allí cuando se comprenden. Estábamos diciendo que la palabra beodo significa borracho o briago y que para un siglo la palabra beodo se entendía, el concepto se utilizaba, pero para nuestro siglo la palabra beodo no tiene ningún sentido. Bueno, ¿por qué me quiero puntualizar en esto? Porque cuando hablamos de libertad, siempre yo pregunto, bueno, ¿qué tipo de libertad es la que defendemos? Defendemos la libertad política, defendemos la libertad económica, defendemos la libertad de pensamiento, la libertad sexual. ¿Qué tipo de libertad está defendiendo usted? Cuando alguien defiende la libertad, ¿cuál libertad? Porque no existe una única libertad, no existe un único concepto de libertad. Existe un concepto, por supuesto, del que partimos, que es un concepto amplio, por no decir ambiguo, para que pueda entrar casi cualquier definición ahí y no se autolimite. Y eso está bien, los conceptos tienen que ser así. Pero cuando alguien dice soy defensor de la libertad, de repente salen cosas como medio raras o como medio complejas, por no decir que se contradicen. Y hay una frase, no sé si ustedes la han escuchado, hay una frase que dicen, es que yo soy liberal en lo económico y conservador en lo social. Esa idea de libertad se contrapone, porque ¿cómo puedes tú ser liberal en un tema económico, pero conservador en lo social? Entonces no eres liberal, eres cuasi liberal, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que quien defiende la libertad como esta diosa, como esta entelequia, como esta idea utópica, aquel que defiende la libertad en todos sus conceptos. Y si no defiendes la libertad en todos sus conceptos, entonces no defiendes a la libertad. Lo que defiendes son tus propios intereses que bajo la idea de libertad quieres evidentemente justificar, pero no defiendes la libertad. Ergo, o por lo tanto, se defienden todas las libertades o mejor no defendemos ninguna. Porque si de todas las libertades defiendes solo la que a ti te conviene, terminas por ser un tirano. Terminas por ser también una persona que solo cree en lo que tú dices y por supuesto quien se regodea en creer lo que sí, a sí mismo le conviene, pues por supuesto que no es un defensor de las libertades, es un defensor de sus propios intereses. Ahora, por supuesto, todos defendemos nuestros propios intereses en una vida, en la individualidad, sí, pero también la defensa de las libertades del otro provienen y previenen la propia. Es decir, si yo defiendo la libertad del que me acompaña o del que esté enfrente, por propia sinergia defiendo mi propia libertad, ¿sí? Esto que se entienda bien. Si yo defiendo la libertad de los que están frente a mí, los que me acompañan en la vida en sociedad, también de manera tal vez hasta involuntaria, defiendo mi propia libertad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un crimen, cuando nosotros vemos que a alguien se le menoscaba, se le oprobia, se le vitupera o se le simplemente trastoca su libertad y no hacemos nada, estamos también apoyando que eso siga.
Y cuando justo defendemos a esa persona para que no se le menoscabe su libertad, estamos de manera involuntaria apoyando a que nosotros el día de mañana no se nos menoscabe la nuestra. Por lo tanto, fuera máscaras, como digo yo en algunas de las sesiones, bien valdría la pena que estas máscaras ya se nos quiten, ya nos las quitemos de una vez, porque eso de que soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social y cosas por el estilo, pues no entran dentro del concepto de las libertades. Entran bajo otros preceptos, entran, por supuesto, bajo consideraciones más pragmáticas, más de lo que te conviene y no de lo que debería ser. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estos conceptos, primero tenemos que observarnos. Este cuadro es para mí, bueno, estos dos cuadros son para mí muy reflexivos, además, por supuesto, de pertenecer a un concepto sobre la búsqueda del yo, el be or not to be shakespeariano, el ser o no ser. Cuando nosotros nos vemos ante el espejo, yo me pregunto a quién vemos. Miren, esta anécdota se las voy a platicar porque además acá tenemos alumnos que no han tomado la sesión, pero también a quienes ya la han tomado. Quienes no la han tomado, me disculpo si voy muy rápido, pero hay mucho contenido que ver. Y quienes ya la han tomado, me disculpo porque algunas cosas que digo seguramente se repetirán, pero por eso ahora me quiero dedicar a platicarles esta anécdota que no le he platicado en estos días y que me parece oportuno decírselas. Miren, hubo una vez, en alguna ocasión, donde el maestro Jorge Luis Borges, el escritor argentino, el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, vino a México y se entrevistó con nada más y nada menos que nuestro único premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz. Y junto a ellos estaba otro joven escritor de nombre Salvador Elizondo, que por cierto habrá que leer. Es muy interesante Salvador Elizondo. Bueno, se encontraban los tres platicando, imagínense ustedes, tres grandes intelectuales, tres grandes literatos, se encontraban platicando sobre el tiempo. Y como ustedes se imaginarán, cuando ya llegan a cierta edad y cuando sobre todo ya son famosos, ¿qué pasa? Cuando llegan a ser famosos y grandes artistas como lo eran los tres, sobre todo pues hay situaciones ríspidas, hay entre ellos como este recelo intelectual, para lo cual evidentemente Borges, para no entrar en una controversia, pues planteó un primer poema. Les voy a decir el poema que planteó Borges y ustedes me dirán si es o no poético. Yo lo leeré a través del chat. El poema es el siguiente: Luna, espejo del tiempo. Ese es el poema que Borges sugirió para poder empezar una discusión o un análisis. Vuelvo a repetirlo. Luna, espejo del tiempo. ¿Qué piensan ustedes con respecto a este poema? ¿Les parece poético? ¿Les parece digno de ser mencionado? ¿O no les evoca nada? Si no les evoca nada, no hay problema. Si no les evoca nada, está bien. No tiene por qué evocarles algo. El arte existe a través de aquellos ojos que lo observan. El arte no es imposición. En este caso, el arte poético es a través de los oídos que le sienten, que le escuchan. Por ahí me decía una compañera que le parece poético. A mí me parece poético y me parece sobre todo muy filosófico este poema que propuso Borges, que por cierto no es de él, advierto, y él mismo advierte, no es de él. Luna, espejo del tiempo. Miren, ¿por qué les platico esto? Y regresemos al tema de los cuadros con el espejo y las libertades. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, es decir, yo soy José Musaleno, nací en México, en la Ciudad de México, hablo español, mido 1,86, tengo el cabello chino, negro, vengo de familia veracruzana, pero también oaxaqueña, ¿no? Y jalisciense, por cierto. Entonces, mis familiares son de Oaxaca y de Jalisco, en fin, yo les voy platicando sobre mí como que me reflejo en el espejo, ¿no? Reconociéndome quién soy, de dónde vengo y este tipo de consideraciones. Bueno, pero esto a los demás puede que no les interese, ¿no? Porque cada quien se interesa por su propia vida. Y está bien, eso habla de un proceso individual y es correcto. El problema es cuando nos reflejamos a nosotros ante el espejo, en el caso de Narciso, en el lago, y no obstante con sabernos parte de nosotros mismos, estamos tan amorosamente encadenados a nosotros que terminamos por ahogarnos.
que terminamos por ser demasiado narcisistas, que terminamos por ser demasiado arrogantes. Y bajo este tipo de consideraciones donde te crees la suma de todo y que crees que la vida te debe todo y que crees que el éxito es único para ti, terminas por caer, por supuesto, en una arrogancia tal que crees que tu concepto de libertad es aplicado y aplicable para todos. Entonces, aquello que no comulgue con mi concepto de libertad está contra el concepto mismo y por ende tú no deberías de tener libertad, a ti te tendríamos que más bien encadenar, a ti te tendríamos más bien que sugerir. Bueno, a esto, para darle un nombre, le llamamos superioridad moral. Y a este tipo de temas le pueden venir muchísimos más a su lado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una superioridad moral, quieres que la gente actúe como tú lo harías. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Resulta ser que yo quiero que mi vecina actúe como a mí me hubiera gustado que actuara mi hermana. Entonces, cuando la vecina resulta que está con el novio, criticamos a la vecina porque decimos, no, mírala, ya la viste, y vinieron por ella en la noche, a las 8 de la noche, no, en fin, la acusamos de todo a la vecina. ¿Por qué? Porque bajo mi concepto de libertad, ella está haciendo el mal y caemos en una arrogancia que justo se llama superioridad moral. Creemos que aquellas personas que nos rodean tienen que accionar como yo lo haría. Mentira, eso no debe existir. La superioridad moral es el gran problema dentro de las libertades. Por eso, uno de los primeros conceptos de libertad tiene que ser irrestrictamente el de poder tener bajo el principio individual el completo respeto hacia el proyecto de vida del otro. Reitero, la libertad como concepto básico, un punto de partida tiene que ser, me reconozco, por eso el cuadro Filósofo con espejo, me reconozco y a través de ese reconocimiento reconozco el proyecto de vida del otro. Y mientras que el proyecto de vida del otro no me afecte a mí, en principio no puede haber controversia entre las libertades. ¿Por qué? Porque si su proyecto de vida no atenta con el mío y el mío no atenta con el de esta persona, estamos bien, estamos tranquilos. ¿Cuál es el problema? Cuando empieza, como el lado derecho, a haber una superioridad moral donde mi proyecto de vida es que el tuyo, ojo, mi proyecto de vida es que el tuyo no sea así porque tú estás haciendo mal. Oye, pero ¿quién te da esa capacidad, esa superioridad para creer que tu proyecto de vida es mejor que el mío? Entonces, no, eso no tiene que ser. El proyecto de vida que tú tienes, vamos a pensar, si es ser astronauta, está bien, y qué bueno que tú quieras ser astronauta, y qué bueno que tú quieras ir a la luna y lo que sea, pero si mi proyecto de vida, el mío, la decisión que yo tomé, y no es por menospreciar ninguna profesión, simplemente es por poner un ejemplo, si mi proyecto de vida es ser carnicero, tú que quieres ser astronauta, no tienes por qué menospreciarme a mí que quiero ser carnicero. Caray, yo quiero ser carnicero porque resulta que toda mi familia ha sido carnicera y nos ha ido muy bien y gracias a ese gran empleo, pues tengo carro, tengo casa y tengo un desahogo económico bastante fluido. Y capaz que tu sueño es ser astronauta y está bien. Ni el astronauta se tiene que sentir más por querer ser astronauta, ni el carnicero sentirse menos por ser carnicero. Son dos proyectos de vida distintos y que uno no limita al otro, que uno no menosprecia o menoscaba al otro. Por eso hay que quitarnos, si partimos del concepto de libertad, hay que quitarnos estas máscaras, hay que quitarnos estas superioridades morales donde no, es que todos tenemos que hacer lo que yo digo porque yo estoy correcto. Caemos en un narcisismo. Evitemos ese narcisismo. La invitación profunda que les hago hoy es no seamos tan arrogantes que pensemos que lo que nosotros queremos para nosotros es lo que todos deberían de hacer, porque mentira. Hay ingénitas individualidades y a través de estas ingénitas individualidades se expresa de forma distinta lo que uno quiere para con su propia vida. Mientras el proyecto de vida de la otra persona no te afecte, no altere el tuyo, no te lo menoscabe, entonces que la otra persona haga de su vida lo que mejor le convenga. Ahora,
Regresando al poema de Octavio Paz, entre Octavio Paz, Borges y Salvador Elizondo, Un espejo del tiempo, reconózcase, regreso al cuadro del filósofo de José de Rivera, reconózcase ahora. Estoy hablando con jóvenes preparatorianos. Jóvenes, yo sé que muchas veces para ustedes puede ser esto difícil. Si usted no se reconoce hoy como alguien que tiene la capacidad de darse a usted mismo la libertad, ojo, nadie le va a venir a dar la libertad. La libertad se gana a través del propio pensamiento. Esa es su propia motivación. A usted no lo va a venir a liberar nadie. Usted se tiene que liberar a usted mismo. Y las primeras cadenas, las que más pesan, no son los grilletes, no son las físicas. Las cadenas que más pesan son las cadenas de la mente. Son las cadenas que te aprisionan. Por ejemplo, cuando usted llega a la clase y aún sabiendo que tiene la respuesta correcta que el profesor ha solicitado y no la dice por pena, ahí está la primer cadena. La cadena de la pena, la cadena que aún sabiendo que yo conozco ese dato, no lo digo porque el qué dirán. Ese es un gran problema. Bueno, termino con la historia de Octavio Paz, Borges y Salvador Elizondo. Planteaba Octavio Paz que cuando él era muy niño, en su casa había un gran espejo, un espejo que no solamente cubría todo el cuerpo, sino que iba de piso a techo. Y el joven Octavio Paz, en ese entonces, por supuesto, no se sabía que iba a ser tan famoso y tan artista como lo llegó a ser. El joven Octavio Paz se preguntó, y me parece importante hacérnoslo saber ahora, ¿cuántas personas antes de mí se han visto en ese espejo? Cuando usted vaya a un espejo, pregúntelo inmediato, ¿quién antes de mí se vio aquí? Listo. Perdón, se nos fue el audio. ¿Ya regresé? Perdón, se había apagado el audio. ¿Cuántos de mí se vieron en ese espejo? Por lo tanto, y en conclusión, en ese sentido, no seamos tan arrogantes, no seremos los primeros ni los últimos en vernos en el espejo, pero lo que sí podemos hacer, ¿saben qué es? Justo eso, reconocerlo, aceptarlo y luchar por ir más allá, luchar por trascender, luchar por continuar, quitarnos las cadenas no que son físicas, las cadenas que son mentales. Bueno, ¿cómo nos quitamos las cadenas? Porque suena muy bonito. Jacqueline, te escuchamos. Levantaste la mano. Con gusto te escucho. Jacqueline, ¿estás por ahí? Bien, voy a continuar. Y si quieres hablar, Jacqueline, nada más abres el micrófono y con todo gusto te podemos escuchar. Igual, quien desee participar, levante la mano y le damos el uso de la voz. No tengo ningún problema con que me interrumpan. ¿Cómo quitarnos las cadenas? ¿Cómo quitarnos las prisiones? Me podrían ustedes preguntar, porque claro, decirlo es muy fácil, comentarlo aquí es muy sencillo, pero ¿cómo lo hago? Fácil, aunque pareciera complejo, y de hecho lo es, con la duda, con la pregunta eterna que siempre nos ofrece la capacidad de asombrarnos. Es decir, piense usted cuando era joven, cuando era niño. Cuando usted era joven, preguntaba por todo. Y si no me cree, vea a sus sobrinos o a sus hijos. ¿Qué le hacen, qué preguntas les hacen sus sobrinos o sus hijos a usted? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Cómo es que funciona? ¿Sí? Y el peor error de nosotros los adultos, y hasta yo, porque ojo, tampoco, aunque yo esté dando esta conferencia, no es que yo sea superior moralmente, ¿eh? Yo también tengo mis muchos problemas, que los estoy, por supuesto, solucionando o solventando de alguna u otra forma, pero que conste que no me quiero creer superior moralmente en ningún sentido, al contrario, yo soy el más chabacano de los baladís, pero
Estamos acá para eso, para confrontarnos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos pregunta nuestro sobrino por algo? Lo primero que le decimos a las 2 o 3 preguntas es, ya cállate, vete para allá, vete a jugar. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos aterra. Preguntarnos por las cosas que nos rodean nos aterra. ¿Y saben por qué nos aterra? Porque no queremos conocer las respuestas. Muchas veces no queremos conocer las respuestas. Sócrates nos invita a siempre preguntar. La filosofía socrática, sobre todo, es una filosofía de la duda, del asombro, del reconocerse. La mayéutica, que es esta oportunidad de conocer la verdad a través de las preguntas de lo que existe, es una invitación profunda a ser libres. Mientras más preguntes, más libre eres. ¿Por qué? Decía un escritor soviético, Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel, por cierto, de literatura. Solzhenitsyn, en un día en la vida de Iván Denisovich, dice: hemos construido las rejas, hemos construido las paredes, hemos construido los muros donde seremos nosotros puestos. Es un pasaje bien interesante dentro de la literatura, porque imagínense usted que Iván Denisovich, el personaje del que se nos habla, está construyendo el enrejado que justo va a funcionar dentro de los gulag, estos campos de concentración. Y dice Iván Denisovich, o piensa Iván Denisovich, en esos fríos catastróficos que existen. Voy a utilizar, si usted me lo permite, un oxímoron, un recurso poético, esos fríos infernales. ¿Y por qué es un recurso poético? Porque evidentemente es una contradicción decir frío e infierno, pero para que se entienda, para que tenga el empuje. Esos fríos infernales donde estaba Iván Denisovich funcionaban pues justo para encerrarles. Por ahí hay un título de un libro que seguramente usted recuerda, sobre todo los profesores y los alumnos, no sé si del todo, pero si no lo ha leído, léalo. Los muros de agua, de José Revueltas. ¿A qué se refiere José Revueltas con los muros de agua? Claro, si usted piensa esto, si usted está en una isla desierta donde ha naufragado, esta idea no es nueva, ojo, esta idea es incluso de Robinson Crusoe, del escritor Daniel Defoe. Si usted llegase a una isla desierta donde no exista nada más que usted, ¿para qué le van a servir los collares de perlas que trae? ¿O los pendientes de diamante? ¿O para qué le van a servir sus millones? No le van a servir absolutamente nada en esa isla desierta. En esa isla desierta lo que a usted le va a servir es la supervivencia. Y hoy, a cualquiera, si se nos dejara en una isla desierta, muy poco sería la posibilidad de vivir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad de adaptación a esos medios, no dijera salvajes, pero a esos medios donde no existe para nosotros lo fácil. Lo fácil es ir al supermercado y comprar alimento. Nosotros ya no estamos dispuestos o ya no estamos en la sazón de poder estar en una isla desierta y poder cazar nuestro propio alimento. Somos limitados en ese sentido. ¿Pero por qué somos limitados? Se preguntaría Sócrates. Bueno, somos limitados. Ángel, levantaste la mano. Te escuchamos. No, en el tema de supervivencia es como que no hay tantos recursos en esa isla como normalmente hay en un supermercado. Correcto. Sí, sí, de hecho sí. Ahora, fíjate bien, qué buena participación, Ángel, gracias, te agradezco sobremanera. Fíjate bien, hay una cosa bien interesante. En el libro de Robinson Crusoe se nos plantea que, bueno, Robinson Crusoe de alguna forma pues, se las ingenió para hacerse valer, ¿no? Para poder sobrevivir en esta isla donde había llegado. Pero lo que no podía sustituir Robinson Crusoe era la necesidad que tenemos todos nosotros de socializar, una necesidad intrínseca, una necesidad íntima. El humano, dice también Aristóteles, el humano es un ser político, el famoso son politicón del 400 antes de Cristo. Es cierto, el humano es un ser político, el humano es un ser social, el humano, los humanos necesitamos compartir con otros humanos, ¿no? La vida en comunidad, la vida en sociedad. Como Robinson Crusoe no tenía nadie más, pues resulta ser que hizo que una guacamaya repitiera palabras para tratar de
sentirse acompañado. No sé si han visto la película, la del náufrago, donde justamente el náufrago, pues para no volverse loco solo en la isla, hace que una pelota de una marca que empieza con W y después le pone ese nombre Wilson, eh, hace que una pelota a través de una mancha de sangre tome la forma de una persona y habla con esa pelota. No sé si han visto la película, si la han visto pongan en el chat y si no la han visto véanla. Y cuando por alguna razón, ya no les quiero spoilear qué pasa en la película, pero por alguna razón esta persona, este náufrago pierde o se le va la pelota al mar, le grita, no te vayas, Wilson, Wilson, no te vayas, ¿no? Y tú podrás decir, bueno, pero era una pelota. No, es que no era la pelota. Se le estaba yendo la congruencia, se estaba yendo la razón. ¿Por qué? Porque los humanos estamos inevitablemente condenados a vivir en sociedades. Pero si estamos condenados a vivir en sociedad, ¿cómo articulamos esta vida en sociedad? Justo a través de la libertad y la política. Si usted me lo permite, me gustaría definir ambos términos para que no se queden en el aire. ¿Cómo defino política? La definición más honesta, sencilla, con la que podemos partir es libertad, es lo siguiente. El respeto total al proyecto de vida del otro, siempre y cuando ese proyecto no afecte el personal. Reitero, libertad es el respeto total al proyecto de vida del otro, siempre y cuando ese proyecto del otro no afecte el personal. Y así con todos, que mi proyecto de vida no afecte el proyecto de vida del compañero, que el del compañero no afecte el del otro, y se vuelve una cadena de valor. Eso es la libertad. Ahora, política. La política, me gusta mucho una definición muy sucinta, muy breve, de un escritor y filósofo alemán, Thomas Mann. Thomas Mann, en un texto que se llama La montaña mágica, dice, la política es un humanismo. ¿Por qué la política es un humanismo? La política es un humanismo porque dirime conflictos, resuelve conflictos. La política, compañeros todos, nos ayuda a justo vivir en sociedad. Si la libertad es ese concepto donde es el completo respeto al proyecto de vida del otro, oye, pero si hay ese concepto, ¿cómo poder dirimir conflictos entre ellos si llegara a algún punto de coyuntura o de inflexión o de violencia? A través de la política. Por lo tanto, libertad y política van sí o sí de la mano siempre. Si existe un conflicto entre partes, ahí debe existir política para resolver los problemas. El problema que hoy tenemos, la consideración que hoy tenemos, es que la política se ve justo como este cuadro de la destrucción. La política hoy tiene cargado muchos adjetivos descalificativos, ¿no? Sé que es irónico lo que digo, pero es cierto. Los calificativos que hoy tenemos de la política es lo peor, lo más vil, lo execrable, lo vituperable, lo mancillable, lo ignominiable, ¿no? Hoy la política es lo peor. Hoy si usted dice que soy un político, claro, por supuesto, Samuel, te tomo la palabra. Hoy política es sinónimo de corrupción, de vileza, de nepotismo, de compadrazgos, ¿no? Cuando en principio la política tiene que ser la herramienta con la cual dirimamos conflictos para poder vivir en sociedad a través de una plena libertad. Pero eso no sucede. Por ende, y voy cerrando porque el tiempo apremia y como quiera que fuere, se nos está pasando ya una hora. No cabe duda que cuando a uno le gusta lo que hace, se le va como agua. Por eso la política hoy está cargada de tantas cosas que no tendrían que ser. Ya por supuesto después, y aquí me autovendo, si así el ITC se lo permite, después podemos hablar sobre procesos políticos y un poco de cómo se constituye el mundo actual, pero lo que busca la Ruta por la Libertad es poner en la mesa el debate sobre qué significan las libertades, porque ojo, yo les estoy dando una definición muy somera para arrancar en el debate. El debate va mucho más profundo. El debate puede irse hasta, por ejemplo, si las libertades son previas al Estado-Nación, como lo habíamos dicho en el inicio,
o si las libertades nos pertenecen. Nada más para dejar el concepto en sus mentes y que después puedan ustedes puntualizarlo en casa. Si ustedes consideran que la política es parte inherente del humano, es decir, tú por ser humano ya tienes esta idea de libertad, de política, tu pensamiento está dentro de un campo del saber que se llama ius naturalism. Usted es ius naturalista. Los ius naturalistas, ¿qué decían? Que las libertades, que los derechos son previos a todo Estado y le pertenecen a todo individuo por el simple hecho de ser individuo. Es decir, les voy a decir un concepto muy básico de esto, el tema de dignidad. ¿Qué tan dignos somos? Bueno, todos los derechos humanos, todo el concepto de derechos humanos se entiende por un concepto como el de dignidad. Todo ser humano es tan digno como el otro. Y como todos poseemos la misma dignidad, todos debemos poseer los mismos derechos, ¿no? Este es el concepto básico de dignidad humana. Ahora, cuando yo estaba en la licenciatura, siempre me confrontaba con los profes y les decía, bueno, profe, pero ¿qué significa dignidad? ¿Qué es lo digno? ¿Hay humanos más dignos que otros? Porque, ojo, dentro de la historia del universo humano, por supuesto, no dentro del universo cósmico, dentro del universo humano, sí han existido humanos más dignos que otros. Pero, ojo, pongamos mucha atención. Nos han querido vender la idea que hay humanos más dignos que otros cuando en principio no tienen que ser. Hay filosofías del pensamiento que llegaron a pretender hacernos creer que se puede tener una mejoría de la especie. Y eso es uno de los grandes males de la libertad. Cuando a través de la razón, por eso incluso hay que defender cosas como que no, los conceptos no tienen que ser totalmente racionales, porque si son totalmente racionales caes en el absurdo mecánico de creer que todas las sociedades son iguales a través de una ecuación única. Mentira, no podemos comparar la Francia del siglo XVIII con la Francia del siglo XXI, y no podemos comparar Francia con México, y no podemos comparar México del siglo XXI con la del siglo XIX. Somos personas distintas. Si bien somos parte de un mismo sistema, el sistema México, el territorio, no es lo mismo el pensamiento de un mexicano que viva en Reynosa, por ejemplo, al mexicano que viva en Campeche. No es lo mismo. Ambos se definen como mexicanos, ambos hablan español, ambos pueden tener cierta edad, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Y aquí me remito a un filósofo, José Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Ahora, cuando nosotros hablamos de las circunstancias, para poder entender la libertad, las circunstancias no te definen, pero sí te moldean, ¿no? Ojo, vuelvo a repetir, las circunstancias no te definen, pero sí te moldean. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas las peores circunstancias, puedes salir adelante, sí, pero solo y solo sí te autopercibes libre. Es decir, puedes salir de esas circunstancias, sí, y solo sí te lo permites. Una persona que no se lo permita, una persona que esté siempre limitada a través de la mente, de que no quiera, ¿no? De que no quiera salir, es complejo que lo vaya a hacer. Piensen en este cuadro de Vincent Van Gogh, El detalle marino de cerca de Saint-Mer-de-la-Mer. Este cuadro nos invita a pensar que la vida puede ser tranquila, donde uno va con el barco y lo que venga de fondo, pues todo tranquilo. Bueno, o puedes pensar contrario, puedes pensar como las rompientes en la punta de Granville, de Paul Huet. ¿Qué tipo de vida quieren? ¿El de la punta, el de las rompientes en la punta de Granville o en el detalle marino cerca de Saint-Mer-de-la-Mer, de Vincent Van Gogh? Bueno, ustedes me dirán que el primero, una vida tranquila, una vida apacible. Pues no, yo creo que ambas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos coyunturas, si nosotros tuviéramos una vida siempre tranquila, no aprenderíamos a vivir. Estaríamos siempre como la hoja en el río que va y pues como que se deja guiar. Pero es en circunstancias de completa necesidad, es en circunstancias convulsas, es en circunstancias difíciles donde se muestra el carácter, donde se forja la libertad. La libertad se forja en tierra fértil
pero muchas veces esa tierra fértil, previo a ser fértil, fue árida, fue convulsa, fue difícil. Dice una frase que me encanta: ningún mar en calma hizo a recio marinero, ningún mar en calma hace a buen marinero. El marinero echado para adelante es echado para adelante porque a través de muchas tempestades logró sortear la muerte, logró sortear el mar, y entonces así es como se volvió buen marinero. Usted se vuelve buen líder allí en situaciones complejas. Si siempre le tocan situaciones fáciles, muy poco probable sea que se vuelva usted buen líder. Por lo tanto, la libertad existe cuando usted lucha por su libertad. Y es por eso que en el caso de México nos cuesta tanto trabajo hablar de algo tan sencillo como lo es la libertad. ¿Por qué? Porque la damos por hecha. Por eso, cuando hablamos de algo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la libertad, ¿de qué hablamos? Bien, no estamos hablando de la libertad de tránsito. Usted y yo y todos los que están en casa pueden salir hoy al súper o a la tienda departamental y comprar lo que quiera. Y claro, bajo esa premisa usted es libre. Sí, pero ese tipo de libertad no es de la que estamos hablando nosotros. La libertad de la que estamos hablando nosotros es una libertad mental, es una libertad social. ¿Qué tan realmente usted es libre? Pregunta, ¿usted es libre de quererse ir mañana de vacaciones? Seguramente no. Usted va a decir que sí, pero voltea a ver su bolsillo. ¿Usted es libre de quererse ir de vacaciones? ¿Usted es verdaderamente libre de estudiar en la universidad que quiere? ¿Usted es libre, por ejemplo? Listo, ya regresé con el audio. Ya nos quieren silenciar. No, perdonen, se desactiva parece inactividad, no sé. Entonces, cuando usted diga no, no soy libre, tampoco estoy diciendo yo que se tire al drama, porque también esa es otra cosa. Nos encanta el drama, como seres humanos el drama nos encanta, nos encanta la victimización, ¿sí? No, no se victimice. Lo que tenemos que hacer es, no puedo, no soy libre de ese tipo de cosas que me dice usted, Manuel. Bueno, perfecto. ¿Qué va a hacer entonces? Porque no nos podemos quedar aquí. Necesitamos cambiar. Primero, preguntarse por qué no soy libre. Segundo, si no soy libre, ¿cómo poder hacerlo? Y tercero, ¿quién me puede ayudar? Porque no se trata nada más de ir solo por la vida como un ente atomizado. Ya les digo yo que eso no existe. Lo que existe es la comunidad, lo que existe es la sociedad. Y hacer redes de contactos. En otras áreas del conocimiento, estas redes de contactos les llaman redes de apoyo, ¿sí? Usted investíguelo, es una red de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? ¿En quién se está apoyando usted hoy? ¿En su familia, en sus amigos, en su hermano, en su pareja, en un Dios? ¿En quién se está usted apoyando? Tiene que apoyarse en alguien, tiene que apoyarse de algo, si no usted está perdido. Ojo, ojo, porque cuando usted quiera estar en libertad, usted está solo. Ser libre es muchas veces ir contracorriente. Ser libre es estar como Diógenes ante Carlomagno y decirle, quítate. Había una historia, voy a hacer lo más rápido posible porque ya son las 11 y no quiero quitarles demasiado tiempo. Había una historia donde Carlomagno, sabiendo la gran erudición de Diógenes el cínico, Diógenes de Sinope, busca a Diógenes para darle una recompensa, cuenta la anécdota, cuenta la historia, que lo encuentra y le dice, oh tú gran filósofo, gran sabedor de conoceres, pídeme lo que quieras y se te dará. Y Diógenes, siendo muy cínico, le dice, quítate del sol, apártate del sol. Bueno, yo si le digo a mi madre, quítate, que paso el chanclazo que me da, ¿no? Yo si le digo a alguien, quítate, nos agarramos a trompos. Bueno, pues ya los guardias del emperador querían matar a Diógenes, pues cómo se atrevía a decirle al emperador, quítate o apártate del sol. Pero Carlomagno Alejandro dice, no, déjenlo vivir. Y al tiempo le pregunta, no, mi emperador, ¿por qué dejó vivir al cínico de Diógenes? Y contesta Alejandro, si no fuera Alejandro, me hubiera gustado haber sido Diógenes el perro, el cínico. La invitación profunda es que ustedes se vuelvan cínicos, pero no cínicos sin control,
No cínicos a lo absurdo, no. Sean cínicos propositivos, sean cínicos responsables. Y es eso lo que la Ruta por la Libertad busca. Sean propositivos, se comprenda que la política es una herramienta importante de vida en sociedad y no política, ojo, vuelvo a repetir, no política en cuanto a participación de gobierno, no, política en cuanto a participación del individuo dentro de los aconteceres de la sociedad. En ese momento usted estará solo. No le voy a mentir. Cuando usted tome las riendas de su libertad, estará solo. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad lo que te invita es a lo otro. La sociedad lo que te invita es a ponerte cadenas, a guardar silencio, a no tener respuestas. La sociedad lo que te invita es a estar en la ronda de los presos de Vincent Van Gogh, a estar siempre en círculo, en lemniscata, a no preguntar, a vivir con lo que te toca porque ahí te tocó. No, usted va a estar solo, pero si usted está solo, le prometo que hay mejores aconteceres. Le prometo que el destino que la libertad ofrece es un destino fértil. Pero por supuesto, atreverse a es apostar por un huracán, como el cuadro que están viendo ustedes de Iván Aivazovsky, perdón, ese huracán en el mar, ¿no? De 1850. Creer en la libertad es apostar por un destino pareciera lóbrego, pero que da muchas y grandes satisfacciones. Y además, la libertad no solamente se entiende como libertad individual, también se entiende como libertad de acción dentro de una misma colectividad. Si usted es más libre, en cuanto usted busque más libertades, involuntariamente las demás personas también van a tener más libertades, porque solo se entiende la libertad en sociedad, no se entiende la libertad individual. Por ende, Robinson Crusoe pregunta, y los leo en el chat, Robinson Crusoe en su isla desierta, ¿era libre o era esclavo? La respuesta que seguramente ustedes me dirán es que era esclavo. Y sí, efectivamente, Robinson Crusoe, aún estando en una isla y pudiendo ser amo y señor de la misma, era esclavo de su propia soledad. Entonces, la libertad no se entiende atomizada, la libertad no se entiende en solitario, la libertad se entiende en un proceso dinámico de correlación social y por ende político. No podemos entender libertad sin política y política no debería entenderse sin libertad. Efectivamente, pareciera que hoy estamos ante una situación convulsa, de batalla, de lucha, de naufragio. Pero no, no me gusta ser caótico, no me gusta ser... Manuela, la escuchamos. Manuela y Dana. Primero Manuela, la escuchamos. Bien, Dana, la escuchamos. Bien, si alguien quiere participar, activa su micrófono. La realidad se encuentra así, pero no quisiera ser catastrófico porque pareciera entonces que estoy echado para abajo. No, estamos echados para adelante. La realidad es que lo que buscamos primero es mover un poco esas ideas en los jóvenes, que busquen, que pregunten, que duden, que se asombren, que se interroguen por qué las cosas son así. Buscamos salir de la ronda de los presos de Vincent Van Gogh, donde estamos dando vueltas y vueltas, y les voy a platicar otra cosa que tampoco se los había platicado a los compañeros que nos han visto acá en ITCC, doctores. ¿Qué les he platicado? La ronda de los presos. Pero miren, hay un texto del maestro Giuseppe Tomasi de Lampedusa que se llama Gato Pardo. Y en Gato Pardo, Tomasi de Lampedusa dice una tesis fundamental: que nada cambie. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para que nada cambie? Y responde Tomasi de Lampedusa: que todo cambie. Y la tesis de Lampedusa es el gatopardismo. Si ustedes lo buscan en Google, es el gatopardismo. La tesis dice que todo cambie para que nada cambie. Hoy nuestra generación es distinta, hoy tenemos un mundo completamente distinto al de hace un siglo, pero parece que seguimos igual, y parece que la tesis de Tomasi de Lampedusa se cumple. Hoy todo cambió, pero todo sigue igual, y creo que incluso vamos peor, porque vamos en detrimento
a las libertades. Hoy pareciera que tenemos más libertades, pero juzgamos más al de al lado. Hoy pareciera que tenemos más derechos humanos, pero se violentan exacerbadamente. Hoy nos parece que todo nos afecta, pero nada nos afecta. Queremos tener éxito, pero para que los demás... ¿Mande? Bien, queremos tener éxito, pero a costa de los demás. Entonces, hoy todo cambió, pero pareciera que nada cambió. La pregunta es, ¿estamos en la misma sintonía? ¿Queremos que esto siga? ¿Queremos que Gato Pardo de Tomás y de Lampedusa continúe? ¿O que todo cambie, pero que para que todo cambie? No que todo cambie para que todo siga igual. Bueno, hay las preguntas de la Ruta por la Libertad. Como se pueden dar cuenta, esta ruta lo que busca es el diálogo, es que ustedes entren en una introspección, pero sobre todo en una participación dinámica con la política ciudadana, con la política individual, con las libertades, y que sea el punto de reflexión, que sea la tierra fértil donde crezcan la semilla, la llama de la libertad. Somos como Prometeo. Recuerden ustedes que Prometeo le dio el fuego al hombre, a la mujer, al humano, y fue castigado por los dioses. Pero Prometeo hoy se ríe encadenado, aún siendo comido por cuervos. Hoy se ríe de los dioses, porque justo dice Prometeo, el que va a hacer justicia es aquel que ha sido tu propia creación, le dice a los dioses, el humano. Y dice Albert Camus, ya para cerrar, es por internet. Ahí va. ¿Ustedes me escuchan? Sí. No se escucha. Dicen que sí. Dicen que sí. Déjenme ver. No se fue el internet. Seguimos en vivo. Ah, perfecto. Bueno, me ven a obscuras, pero ya vamos a darle cierre porque si no nos vaya a pasar algo peor. Detalles técnicos. Entonces, si el mito de Sísifo es trágico porque el protagonista tiene conciencia. Así, dice Albert Camus, Edipo obedece primeramente al destino sin saberlo, pero su tragedia comienza en el momento en que sabe. ¿Cuál es nuestra tragedia? Miren, se las comparto y espero no ser demasiado pronunciado o demasiado... Digo, sé que se los digo a jóvenes que están iniciando su vida. Ustedes conocen su destino y lo han aceptado, aunque no toman conciencia de ello. ¿Cuál es el destino de todo humano? Morir. Su destino va a ser morir. Eso no tiene parangón, eso no tiene otro ejemplo. Usted va a morir y eso queda claro. Decirlo así no tiene significado alguno. Pues claro, todos vamos a morir. Bueno, es correcto. Ese destino no debiera ser trágico, porque todos vamos a morir. O sea, si nada más murieran algunos, bueno, qué tragedia, ¿no? Nada más mueren unos y otros no, eso no se vale. Pero como todos vamos a morir, no tiene ningún sentido trágico. Ahora, la tragedia comienza, por eso pongo este cuadro del mito de Sísifo, la tragedia comienza cuando, aún sabiendo que vamos a morir, desperdiciamos nuestra vida con estas cadenas que nos aprisionan y que sobre todo están en nuestra mente. Yo les pregunto, ¿cuántos de acá no quisieran hacer algo diferente el día de hoy? Seguramente muchos. Háganlo, atrévanse. La invitación, 3 cosas. Primero, atrévete a conocerte. Esa es la primera invitación que les dejo yo. Atrévanse a conocerse. Segundo, atrévanse a actuar. Y tercero, atrévanse a ser libres. Esas 3 cosas son las que nos quedamos en la ruta por la libertad. Atrévete a conocerte, atrévete a actuar y atrévete a ser libre. Porque solo así y solo entonces entenderás que la tragedia no es morir, sino que la tragedia es estar muerto en vida. Esa es la conclusión de la ruta por la libertad. La tragedia no es morir, sino estar muerto en vida. Bueno, oh conciencia, dice Víctor Hugo, demonio que me acecha noche y día, eres tú quien en mi corazón siembras la agonía
Eres el ángel sombrío que habita en mi interior y que con tus aterradores susurros siembras el temor. En la noche, cuando duermo, eres mi tormento. Mis sueños son batallas en tu sombrío recinto, y cuando despierto, en ti encuentro el mismo espanto. Temiendo que el Señor no me encuentre en mi canto, durante el día eres tú quien me inquieta, erigiéndote como un altar en mi tristeleta. Solo al amanecer, cuando te disipas, encuentro la paz que tanto anhelo, mi concisa. Que la nostalgia no llegue ante a ustedes, que la conciencia les sea pronta, pero solo para vivir. Que la conciencia no les sea subversiva como a Víctor Hugo, donde la conciencia era este gran demonio que les acecha. Atrevámonos, es la invitación. Es difícil, no es un camino fácil, no es un camino que se vuelva de la noche a la mañana toda luz, pero si nos atrevemos, el día de mañana podemos estar como los chicos en la playa, cuando los demonios toquen a nuestra puerta, dice el texto. Hay un texto muy hermoso inscrito en el bestiario de Juan José Arreola, es el postfacio, léanlo, les invito a que lean el postfacio, está hecho por José Emilio Pacheco, y dice José Emilio Pacheco: cuando los demonios toquen a mi puerta y me pregunten qué hice de mi vida, tendré la dicha de decir, fui amanuense de Arreola. Bueno, Emilio Pacheco pudo justificar su vida siendo amanuense de Arreola, y yo les pregunto, ¿cómo podrán justificar ustedes su vida cuando las huestes lleguen a tocar, cuando los ejércitos lleguen a tocar la puerta? ¿Qué le dirán? ¿Qué fueron? ¿Muertos en vida o luchadores por la libertad? Yo espero que sean luchadores por la libertad, y como los chicos en la playa podamos estar tranquilos de haber hecho lo mejor que pudimos en esta vida mortal. Bueno, evidentemente, como la tormenta, tanta luz como tanta sombra enceguece. No espero que después de esta plática sean superiores morales para nada. Lo que sí busco es que duden, se asombren, se pregunten y tomen conciencia de su realidad, la conciencia del hoy. Sin más, muchísimas gracias, quedo de ustedes, y antes de irnos, por favor, les voy a pasar un código QR que me gustaría que llenaran para que nos evalúen, mientras el profesor Patraca da las despedidas y conclusiones finales. Permítanme buscar el código QR y se los comparto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y estamos alertas para sus dudas o preguntas si hubiera. También le trajiste barbacoa, pero desde ahí fue castigado y le dijeron que Ya. Ok. Pues bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Vamos a esperar el código QR. Hay una disculpa por los detalles técnicos, pero están fuera de nuestro control. Pero aún así seguimos. El show continúa, estamos en vivo. Muchas gracias a todos. Vamos a esperar ahorita el código QR del maestro Manuel. Si quieres, tengo un formulario listo. ¿Lo puedo compartir? Porque sí es importante. Ok, vamos a detener la grabación. Vamos a tomar una captura de pantalla. Les agradezco. Si quien pueda prender su cámara, quien pueda prender su cámara, se lo agradecemos, por favor. A mí no me funciona la cámara. Ya sabemos, Brandon, ya sabemos. A ver. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que tenía el micrófono apagado. No sé si están escuchando, ¿no? Bueno, Yo no sé. No, a mí no me están escuchando. ok. Vamos a detener la grabación. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y vamos a esperar también